Vamos a la siguiente entrevista. La doctora Julieta Azañay, especialista en psiquiatría, salud mental y adiccionología. Vamos a entender más, aprender más sobre el famoso fentanilo. El fentanilo es un opioide poderoso, un opioide sintético que se utiliza como analgésico. Tiene una potencia superior a la morfina. Ojo, por eso se emplea en dosis más bajas, pero yo no soy el médico. La profesional es la doctora Julieta Azañay, a quien le damos la bienvenida y le consultamos. ¿Cuál es, usted por supuesto quizá no nos puede dar información respecto de que si efectivamente ya hay casos de personas consumidoras de fentanilo, ya han tenido que atender los profesionales como usted a personas que han consumido fentanilo, porque hasta lo que sabemos, doctora, se estaba vendiendo sin receta médica. ¿Tiene usted algún paciente, algo que decirnos a este respecto? Sí, he venido alertando de esto. Usted sabe que el trabajo de esto de hace 20 años. He venido alertando de esto porque el cuadro clínico ha venido cambiando, ha venido evolucionando. Yo vengo atendiendo hace 20 años pacientes que consumían heroína pura y cuyo síndrome de abstinencia es muy típico, ¿no? La heroína es como que te envuelve todo el cuerpo. En cambio, y luego pasamos a la H, que me llamó mucho la atención porque los pacientes, siendo un opioide depresor del sistema nervioso central, la H más bien los activaba a los chicos. De hecho, ellos usan una palabra entre ellos que dice, para compartirse la droga, que se llama actívame. Cuando tú dices actívame, compárteme un poco de tu dosis. Eso quiere decir. Entonces, he venido tratando el síndrome de abstinencia de la heroína, he pasado a la H, he visto su evolución. Y hace unos meses, a partir desde el inicio de este año, observaba que los jóvenes presentaban un cuadro clínico diferente, ¿no? Siempre yo, para hacer un tratamiento, realizo una prueba de drogas, de este tipo de pruebas de drogas, y esta prueba de drogas detecta diferentes sustancias, ¿no? OPI es todos los opioides en general, puede ser morfina, desmorfina, oxycontin, analgésicos, opioides. No es que te dice H, no te dice heroína, claro. Se refiere en general a todos los opioides, benzodiazepinas, que son todos los medicamentos psicotrópicos, cocaína, heroína, siempre. Entonces empecé a realizar pruebas de drogas y me llamaba la atención que en muchos de los chicos, porque el síndrome de abstinencia ya no se calmaba en 10 días, sino que se tomaba 15, 28 días y seguía presentando los dolores y un síntoma típico eran las mioclonías, es decir, los movimientos anormales que tenían. Ustedes ven como actitudes zombies que les dicen, son mioclonías, ¿no? Entonces, encontré en muchos de ellos metanfetaminas y anfetaminas, es decir, encontraba un joven que daba positivo para marihuana, para cocaína, para opioides, para metanfetaminas, para anfetaminas y para todo. O sea, todo esta prueba de aquí me salía positiva a mí. Yeah. Entonces, el síndrome de abstinencia está siendo más difícil de tratar, Jimmy, y yo lo reporté desde este año, porque se parecía mucho a lo que presentan los videos en Filadelfia. Y allá, precisamente, el fentanilo no es que se consume solo, no. El fentanilo lo mezclan con otros anestésicos, como es la silacina, ¿ya? Que hace que tomen esta actitud de encorvados y que deprima el sistema nervioso central. Aquí lo preocupante, Jimmy, es que hay pocos profesionales dedicados a esto. Continúa la negligencia médica. Yo, como usted, he hablado mucho de esto. Continúan los hospitales sin atender a estos jóvenes, sin desintoxicarlos, sin darles un ingreso. Continúan poniéndoles vitaminas a los pacientes o tratándolos con analgésicos comunes como paracetamol. Yo ya no espero nada del gobierno porque usted sabe que yo he venido siendo vocera. A mí no me importa la bandera política, pero siempre le pido a los gobiernos que atiendan a esta población, porque cada joven que no desintoxicamos va transformando su conducta. Y usted ha escuchado esa frase que dice, haría lo que sea por la droga. Sí, hacen lo que sea, delinquir, prostituirse. Y todo el fenómeno delictivo que tenemos es parte de esta inoperancia, de esta negligencia médica. Y aprovecho tu espacio para llamarle la atención a los médicos. No sé cómo se te va a ocurrir que nos enfrentamos a el fentanilo hoy es el protagonista de esta nueva guerra contra las drogas. Un opioide tan potente, ¿cómo se te va a ocurrir darle un paracetamol, un analgésico común, o no ingresar a este paciente que presenta síntomas que duran mucho, más de 10 días? Dolor, ansiedad, oleadas de frío, de calor.
Entonces, esto ya depende de nosotros los médicos. Siempre le digo al médico, por cada joven que tú no ayudas, ese joven quizás le va a robar a tu familia, a tu hijo en la esquina, por drogarse, le va a robar el celular y puede estar atentando contra tu vida o puede ir preso. Y usted sabe que la cárcel es el centro de formación de la delincuencia. Entonces, claro, Jimmy, es hora de que ya los médicos, no esperemos nada de los gobiernos de turno, sino los médicos ya tomar conciencia de atender a esta población de una forma diferente, no con burocracia. Claro. No puedes darle a un adicto que te pide ayuda, no le puedes decir, la cita es para el lunes, porque él está motivado al cambio en ese momento. Fíjate, claro, ayer un paciente vino en la consulta y me entrega este sorbete. Me dice, no quiero tener esto, doctor, este es un arma mortal para él. Con esto lo inhala. Ya no quiero drogarme, ya no quiero. Y de alguna manera estas noticias, gracias a ustedes, está causando temor en los chicos, porque sabemos que esta es una droga letal. El problema es que a los distribuidores se les puede pasar la mano y a los chicos, como son compulsivos, también se les puede pasar la mano y pueden empezar a morirse. Doctora, una consulta. Ya hay casos que los médicos profesionales como usted han comprobado de chicos que consumen fentanilo aquí en Guayaquil. Clínicamente y basada en la experiencia, sí, estimado. El problema es que todo sale como opioide y no es una institución dedicada al estudio cromatográfico, es decir, sustancia por sustancia, que separe la sustancia. Por ejemplo, la H tiene cal, tiene cemento, tiene silacina, tiene otras sustancias. No hay una institución que separe y que diga qué exactamente. Hasta el 2014 lo hizo la CETED, la Secretaría Técnica de Drogas, hizo el último estudio. Desde ahí usted sabe que desaparecieron las instituciones y en este momento no tenemos a alguien que investigue. Y los médicos necesitamos saber a qué nos estamos enfrentando. Claro. Ahora, tienen que saber algo. Hay dos tipos de fentanilo. El médico, que vienen ampollas, parches y es de difícil acceso, pero aquí ojos con los que tienen familiares que tienen cáncer y son los jóvenes los que están cerca del acceso de estos medicamentos. Ya, ese es de difícil acceso porque es con receta de psicotrópicos. Pero está el otro fentanil que viene desde China. Es de China, está elaborado con precursores duales y eso es lo que hace que sea difícil de detectar, porque lo venden a las redes y con criptomonedas. De hecho, antes México era un país de paso, ahora es un país productor. El presidente AMLO le pidió al presidente de China que detenga la importación de precursores duales, porque los precursores duales son sustancias químicas con las que hacemos shampoo, perfumes, desinfectantes. Entonces, por eso son difíciles de detectar y ahora México se ha vuelto un país productor de fentanilo, claro, y consumidor. Esto viene en pastillas. Ya, oye, doctora, pero yo no puedo creer que aquí en el Ecuador, por ejemplo, no haya forma de detectar ya con un análisis como en Estados Unidos, como en Europa, que si es fentanilo, efectivamente, la sustancia que ha consumido el paciente o la persona localizada con esos síntomas. ¿Qué se puede hacer para que por lo menos se pueda diagnosticar adecuadamente, no? Sí, llamarle la atención al Ministerio de Salud Pública, formar más profesionales. Y hay otras sustancias, Jimmy, hay la 2,4-D, por ejemplo, que está en auge en este momento, y el cristal, que está en auge. El cristal es la metanfetamina que se está consumiendo, y la 2,4-D es la cocaína rosada. Esta contiene éxtasis, contiene ketamina, que es un anestésico de caballos, contiene medicamentos psicotrópicos. Estas son dos drogas que producen hipersexualidad y que está haciendo que los jóvenes se desinhiban y tengan relaciones sin ninguna protección y estén en aumento las enfermedades infectocontagiosas. O sea, estas drogas ya están, estas sí las he podido comprobar mediante estas pruebas, ¿no? La ketamina, la metanfetamina. Lo que sí yo creo que nos enfrentamos a un gran problema con el fentanilo, porque ni siquiera tenemos el antídoto, el antagonista, que es el naloxona. En Estados Unidos tú, como sin ser médico, sin ser nada, puedes hacer un curso para acceder a este medicamento gratuito. Si encuentras a alguien en la calle con sobredosis, puedes inyectarlo o darle el spray nasal y esta persona le salvas la vida, porque el opioide le manda una señal al cerebro de exceso de receptores y esto hace que el cerebro no le envíe al pulmón la señal de inhalar y exhalar. La persona que consume está dormida, se olvida de respirar, se muere dormido.
Entonces, los ciudadanos, esto se llama acto de buena voluntad. Puedes inyectar la naloxona, que es gratuita, el gobierno ha invertido en eso, lo cargan los policías, lo cargan cualquier persona puede cargar esta ampolla en su poder, e inyectarlo y llamar al 911 y no tienes ninguna implicación legal. Aquí no contamos con ese sentido. Alguien decía que van a traer para atender a las emergencias de un hospital, pero cuando ya llega el paciente a la emergencia, ya está muerto. Esto es algo de actuar inmediatamente. Y lo positivo es que si no fuera fentanilo no va a pasar nada, porque en realidad es una droga antagonista de los opioides en general. Doctora Sagnay, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Ya con esta radiografía que nos ha podido dar, ¿qué se puede hacer o cuál es el primer paso que debería hacer el próximo gobierno para empezar a generar una política pública real para este tema? Formar profesionales. En medicina, en la escuela de medicina no nos enseñan sobre adicciones. Uno lo tiene que aprender afuera, ser diplomado. Hay que formar profesionales. Hay que llamarle la atención a que los hospitales públicos abran áreas de desintoxicación y que las mamás tengan la oportunidad de llevar a su paciente y lo desintoxiquen, pero no un día, 2 días, el tiempo que sea necesario hasta que la prueba esté negativa. Hoy en día las embarazadas, ¿por qué crees que encontramos tantos bebés abandonados por ahí? Las embarazadas siguen consumiendo porque no hay una atención adecuada para ello. Hay que dejar la burocracia con el adicto, no puedes ser burócrata y decir vete el día lunes, el lunes te atiendo, ¿qué? O sea, lo mando a drogarse hasta el día lunes y se puede morir. Lo otro, los chicos no saben que están consumiendo fentanilo, muchos de ellos no lo saben, porque el problema es que ellos mezclan las sustancias o ya viene combinada y algo se le pasa la mano al distribuidor y puede ser una dosis letal y no nos llame la atención que mañana pasado veamos una gran oleada de chicos que han muerto de sobredosis de estos casos. Ya los tenemos. Lo peor es que llegan con enfermedades, se detonan enfermedades mentales, están cuadros psiquiátricos, están con paranoia, con alucinaciones, con ideas de alucinaciones que les ordenan matar o matarse, andan con armas, entonces están agrediendo a sus familias, la familia ha tenido que encadenarlos, ya han pasado tantos años y no hay una medida drástica para esto, y sin embargo nos quejamos de la delincuencia, pero no nos damos cuenta que este fenómeno es porque cada adicto que no es atendido hace lo que sea por drogarse, delinquir, prostituirse, lo que sea. Entonces, inmediatamente formar profesionales y abrir las salas de los hospitales es la respuesta que yo le encuentro inmediata antes de que suceda una situación catastrófica. Doctora, en este tema, usted que ha podido tener contacto con los consumidores, contacto directo, una de las cosas que yo estuve investigando es que la mayoría de consumidores que llegan al fentanilo no es porque van y compran fentanilo, como usted lo dice, se los venden, se los dan, lo probaron y se engancharon, entendiendo que en este momento estamos en una crisis como país de microtráfico, el crimen organizado, el narcotráfico, y la escuché que decía que México produce. Eso significa que si tenemos de alguna u otra forma carteles mexicanos aquí, están queriendo meter también ese tipo de producto en el Ecuador. ¿Cómo podemos hacer los padres que escuchamos y que le estamos escuchando para poder identificar ciertas señales de cambios de conductas en nuestros hijos? Porque le puede pasar a cualquiera y esto va a todas las clases sociales. Claro, y aquí se le cae la teoría a los que dicen que legalizando las drogas vamos a defender al narcotráfico. Aquí se cae completamente la teoría, porque los narcotraficantes son sociópatas y no van a cambiar de negocio, van a inventar cualquier cosa que les genere más dinero. El fentanilo es más económico de hacer que incluso de la cocaína, esperar las cosechas, las plantaciones, y lo haces en 2 horas, ¿no? ¿Tendrá el valor de la H en las calles? ¿Perdón? ¿Se compara el valor de la H en las calles para un consumidor? Yo te puedo afirmar que la H está combinada con fentanilo y otras sustancias y con otros anestésicos que también se debería prohibir el acceso, que por ejemplo drogas como la ketamina, que no la contamos en la tabla de los umbrales, debería ya detenerse el acceso a esta droga que está de mucho uso. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Bueno, ante una situación así yo creo que lo primero es buscar ayuda profesional y siempre realizar una prueba de drogas, porque no todo cambio de actitud va a ser porque consume. A veces puede ser un cuadro depresivo de los chicos que en este momento están presentando mucha ansiedad, muchas ideas de suicidio. Entonces, buscar ayuda profesional y siempre nunca acusar, sino hacer una prueba. Es probable que le encuentres aparatos. El otro día llegó una mamá
y el hijo le había pedido, estaba en la calle, y le dijo: mamá, encadéname, ya no me quiero drogar, ya no quiero estar en la calle reciclando, durmiendo en un puente, encadéname y anda donde esa doctora y dile que me duerma. Entonces con la mamá le digo: pero ¿qué consume tu hija? No sabíamos, y la mamá me enseña la pipa, la manzana, me enseñó un poco todo, consumía de todo, ¿no? La fundita, el sorbete de la H. Entonces, nos enfrentamos al policonsumo. Entonces, lo primero que te van a decir: hijo, eso no es mío, eso es de un amigo. Entonces, tienes que acudir a hacer una prueba de droga. Pero más trabajar en la prevención. No esperemos nada ya de los gobiernos, no esperemos que nadie haga por nosotros. Convirtámonos en los propios gobernantes de nuestra casa. Criemos a nuestros hijos con personalidades fuertes. Así Ecuador se convierte en un Ámsterdam y la droga se venda como caramelo. Criemos hijos que no tengan necesidad de acudir a una sustancia para sentirse bien. ¿Por qué se drogan los chicos? Por curiosidad. Veamos de qué manera evitamos que ellos tengan tanta curiosidad. Quizás nuestro discurso no es suficiente. Se drogan por sentido de pertenencia. Quizás no quieren estar en el hogar, porque si están en un hogar disfuncional, en donde papá y mamá pelean, en donde todo es un caos, vas a querer pertenecer mejor a tu grupo de pares, en donde está el riesgo. Formar la personalidad de ellos. No todo niño que te dice sí a todo es el mejor. Hay que fomentar su propia identidad, sus propios gustos. Que te digan que no, hay que celebrarlo, porque esos chicos son los más fuertes, los que no se van a dejar influenciar. El tiempo libre que tienen. Entonces, seamos responsables de estructurar la personalidad de nuestros hijos. Enseñemos con el ejemplo, porque doctora, no les podemos decir: no te drogues cuando tú estás dando mal ejemplo. Doctora, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, doctora. A ver, digamos, para mala suerte de alguna familia, detectamos que nuestro hijo está consumiendo fentanilo. Y por esas cosas de la vida, hay posibilidades como para poderlo ayudar desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Por ejemplo, clínicamente, ¿qué tiene que pasar con el adicto de fentanilo? ¿Tiene que pasar 28 días? ¿Qué tipo de medicamento tiene que recibir? Usted decía que darle un analgésico tipo paracetamol a una persona que es adicta a fentanilo es contraproducente. ¿Qué tipo de medicamento se le tiene que dar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar internado? ¿Tiene que recibir ayuda terapéutica, psiquiátrica? ¿Cuál es el procedimiento para una persona que ya está adicta? Sí, lo primero es detectar qué tipo de droga consume, una prueba de estas o una prueba de laboratorio, para saber llevarlo a la emergencia. Tienes que ir a la emergencia de un hospital, ¿no? Porque hay un fenómeno con los adictos, son compulsivos. El adicto no se detiene ante nada. Cuando ellos tienen la necesidad de drogarse, fíjate que con la H se drogan cada 2 horas. Cuando contiene otras sustancias como el fentanilo, y eso es lo que yo venía observando, es cada media hora, porque es un opioide que se metaboliza mucho más rápido que la heroína. Entonces, el placer es muy inmenso, es más potente en el aspecto de que con poquito sientes mayor placer, y con un poquito más te puedes morir. En cambio, con la H, por ejemplo, si consumes 10 fundas al día, es cada 2 horas, y lo haces para curarte. Porque si tú no consumes, empiezas a tener dolor, ansiedad, insomnio. Yo le llamo esta triada: dolor, ansiedad, insomnio. Oleadas de frío, de calor, calambres a nivel del cuello, del cuerpo, sientes que mioclonías, que se te contracturan los músculos, tienes arrancarte la piel del hueso, es un dolor, diarrea, vómito. Por lo tanto, todo este manejo es clínico y tienes que cubrir dolor, no con un analgésico común como el paracetamol, que no le va a vencer al opioide. Tienes que buscar analgésicos precisamente del tipo de opioides, pero de menor potencia. Tienes que cubrir la ansiedad y, ojo, cuidado con usar medicamentos que te van a provocar más dependencia, y vamos a sacar un adicto a un opioide y vamos a formar un adicto a las pastillas. Insomnio. Tienes que cubrir, al tercer día es el día más fuerte. A las 72 horas la droga se metaboliza, se elimina, bueno, a través de la vía renal, pero es el día en que el cuerpo más lo necesita y el joven puede escapar. Por eso ellos te piden: encadéname. O sea, si el tercer día tú no cubres esos síntomas, es posible que la persona escape a drogarse.
tácitamente hay que tenerlo sedado, y por eso esto es necesario hacerlo no en una clínica de rehabilitación donde no hay médicos de 24 horas, ni en un hospital. Hay que hacerlo en un hospital por si acaso hay complicaciones a nivel pulmonar, por si acaso hace un paro respiratorio. Entonces, ahí hacer la prueba de drogas más o menos a los 10, 15 días hasta que te salga negativa. Doctora, si ya te sale negativa, puedes dar el acta. Doctora, sáqueme de la ignorancia. ¿Un paciente puede morir por síndrome de abstinencia? Por ejemplo, si hay una deshidratación severa o si hay crisis convulsivas no atendidas, si se produce un trauma craneal, es posible, pero casi generalmente son soportables. Va a depender de la pureza de la droga. Es porque a veces le da ese ataque de pánico, ¿no? ¿Verdad? Que uno siente la muerte inminente y tienes palpitaciones y sientes que se te va el cuerpo, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, mira, me fui por el síndrome de abstinencia. Pero es algo más psicológico, ¿verdad? Sí, hay mucho miedo porque generalmente hay mezclas de otras sustancias. Ellos en la desesperación de curarse se toman pastillas a veces. Yo una vez tuve un joven de 13 años apenas que tomó 30 pastillas de diazepam para curarse la ansiedad, para calmarse la ansiedad, y se murió. Eso es Xanax, ¿no? Exactamente. Entonces, quiero que sepas algo muy importante, que lo importante no es la droga, no podemos, aquí tenemos que tener bien claro que queremos, con qué queremos luchar contra la droga o el adicto. Lo importante no es la sustancia, la droga ya sale en 10, 15 días, el tiempo que sea, ya no hay droga, pero te queda el adicto, la persona que aprendió a mentir por consumir, que aprendió a delinquir por consumir, que empezó a ser deshonesto, que empezó a ser agresivo con su familia, que empezó a robar, que empezó a hacer cosas indescriptibles con tal de conseguir la droga, que empezó a vender de su propia dosis. Eso es lo difícil de cambiar, y aquí viene el trabajo de los psicólogos. Primero, siempre el trabajo es médico. El médico se encarga de estabilizar y entregarle al paciente al psicólogo y hacer una terapia integral, y mínimo este tratamiento debe durar 1 año, ya sea residencial o ambulatorio, de cualquier modalidad. No hay una fórmula que le sirva al adicto. Tienen que ser varias estrategias. Ayer una señora me decía, yo me uní con la familia, fuimos a la iglesia. A todo el mundo le sirven cosas distintas. A otros pacientes, un paciente me dijo una vez, yo, doctora, consumía porque estaba deprimido, y cuando usted ya me trató, dejé de consumir. Cada paciente es un mundo, pero aquí es importante que el psiquiatra o el médico intervenga primero y diagnostique si no hay una patología igual. Es decir, que aparte de la adicción, el joven no tenga un trastorno depresivo, un trastorno bipolar, un trastorno obsesivo. ¿Qué lo lleva a consumir? Hay que investigar qué es lo que lo lleva a consumir a esta persona y tratar todo esto. Por eso es un tratamiento integral y tenemos que actuar antes de tiempo. Yo siempre le digo a los padres, a la primera que lo sabemos, actuemos. Está salvable porque el joven no anda con traficantes, no anda vendiendo en la calle, ya no ha normalizado esta conducta. Estamos a tiempo, siempre le digo a los papitos, qué chévere que vengas a tiempo y que tu hijo no ha transformado su conducta y su personalidad. Bien, muchas gracias, doctora Julieta Zañay, especialista en psiquiatría, salud mental y adiccionología. Que tenga un buen día, doctora. Gracias. Muchas gracias.